Bendiciones. Bendiciones, ya estamos en vivo y en directo. Vamos a esperar un tiempo para que puedan ya ir conectándose. Son todos muy bienvenidos a esta tarde donde vamos a tener un tiempo de estudio, un tiempo también de revelación, un tiempo de instrucción de la palabra de Dios en nuestro estudio de guerra espiritual y liberación, donde lo hacemos así todos los miércoles para instruirnos, capacitarnos en la palabra. Y ya llevamos varios días estudiando lo que es el cuerpo, el alma, y hoy día vamos a profundizar en un tema que es un poquito extenso, pero vamos a intentar de poder ir lo más rápido posible. Yo creo que con 2 clases vamos a poder ir concretando este estudio, el cual se llama el espíritu del hombre. Así que le doy la bienvenida a todos los que ya están conectados, todos los que se están conectando ya, son todos muy bienvenidos. Que nuestro Dios les bendiga grandemente. Doy la bienvenida a nuestra hermana Jimena Ponce, que está conectada ya, a nuestra hermana Miriam, también a nuestro hermano Daniel, un gran abrazo a la distancia. Nuestro hermano Brian, que está conectado, también a Adriano. Me asumo también a tus bendiciones, hijos. Nuestra hermana Jessica, que el Señor les bendiga a todos los que están conectándose en esta hora. Nuestro hermano Albert también, un gran abrazo. Por ahí veo de Coquimbo a nuestra hermana, tenemos a gente de Coquimbo, nuestra hermana Verónica, un gran abrazo también, que el Señor le bendiga, Vero. Y así todos ya se están conectando a la red para poder también recibir esta palabra, este estudio, el cual tenemos de aprendizaje y también de revelación de la palabra, hoy día con un tema tan importante, lo que es el espíritu del hombre. Vamos a estudiar, vamos a aprender, vamos a recibir revelación de parte de Dios, y yo sé que este tema te va a bendecir mucho. Doy la bienvenida también desde Talca a nuestra amada pastora y profeta Kelly Sarria del ministerio Restaurando el Templo, también a Sheila, un gran abrazo, hija, te amamos, te bendecimos, que la vemos conectada ya. A todos sean totalmente bendecidos, sean totalmente, predisponiendo todo su ser para que sea un tiempo de mucha bendición el día de hoy. Esperando que tengamos un buen audio, esperando que se escuche muy bien. Les quiero bendecir y me van comentando también cómo está el audio, para así también poder estar totalmente bien conectado y sin ningún problema en nuestra transmisión, la cual hacemos así todos los miércoles. Antes de poder pasar a orar, quiero dar las gracias al Señor porque tuvimos un fin de semana lleno de la bendición de nuestro Padre Celestial con nuestra maratónica, la primera maratónica, ministros como llamas de fuego, donde pudimos estar 12 horas continuas, exaltando, adorando y también entregando palabra de nuestro Dios desde Arica hasta Tierra del Fuego, donde fue un tiempo maravilloso en la presencia de Dios este día sábado 27, donde el Señor se movió. Y sabemos que el Señor también respondió. Y va a ser que es el comienzo también para cosas maravillosas y extraordinarias que el Señor va a seguir haciendo en medio de su pueblo. Y por eso también me gozo, porque el Señor es bueno. Y yo sé que muchos también de los que están conectados acá también recibieron una bendición maravillosa ese día sábado 27, donde el Señor nos fue sorprendiendo, donde el Señor nos fue instruyendo, donde el Señor nos fue mostrando también. Así que estamos muy contentos por todo lo que el Señor hizo el día 27 en esta maratónica ministros como llama de fuego. Doy la bienvenida también de Coquimbo, también a nuestro hermano Pablo Donaire, que el Señor te bendiga grandemente, un gran abrazo también a la distancia. Damos gracias al Señor porque me dicen que ya el audio se escucha excelente, así que estamos contentos porque ya hemos tenido un fluidez en la transmisión, así que no deberíamos tener ningún problema. Y vamos a orar también para ello. Bendigo a toda la iglesia escogidos para liberar, nuestros hijos ministeriales, que estamos ahí permanentemente, constantemente orando en una vigilancia, en ayuno y todo lo que conlleva también esta hermosa iglesia y ministerio escogidos para liberar acá en Antofagasta. Les mandamos un abrazo gigante. Estamos orando por cada uno de ustedes. Estamos orando también por los hermanos que están enfermos. Sabemos que el Señor tiene todo en sus manos, pero queremos darle la bienvenida a todos los hijos de la casa del ministerio escogidos para liberar. Sean todos muy bienvenidos, que nuestro Dios les bendiga grandemente y que el Señor se siga glorificando en medio de cada uno de ustedes.
Damos gracias a nuestro Papito Dios porque Él es bueno. En todo tiempo Él es bueno. Y así también bendecimos a la familia de la Red Rey. A la familia de la Red Rey sea totalmente bendecida. Que el Señor se glorifique en esta hermosa red. Que el Señor siga haciendo cosas y maravillas en medio de esta hermosa red, donde sé que cada ministro está levantándose como un ministro de fuego para esta nación, donde el Señor está levantando ministros de fuego, gente llena del poder, llena de la unción de nuestro Dios. Así que damos gracias al Señor, y bueno, también así todos los que están conectándose ya y todos los que se están sumando a esta transmisión sean totalmente bendecidos, y vamos a soltar una palabra, vamos a soltar una oración en esta hora para dar ya el vamos a lo que es el estudio de guerra espiritual y liberación. Amén. Así que oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias, Rey de Gloria, porque hoy día tú nos permites conectarnos, Señor amado, salir por intermedio de esta plataforma online, Señor amado, donde, Rey de Gloria, tu reino va a ser establecido, donde cada día domingo, Señor, cada día miércoles, Padre, podemos, Señor amado, soltar una palabra de revelación, una palabra que direcciona a tu iglesia. Espíritu Santo, yo te pido, Señor amado, que los oídos, los ojos, todos los sentidos espirituales sean abiertos de tus hijos, Señor amado, para que puedan entender, para que puedan comprender lo que vamos a estudiar el día de hoy. Bendigo, Señor amado, Padre Santo, a cada uno de los hermanos, de los ministros que están ya conectados, Señor, y así también, Señor amado, los que se van a ir conectando en este estudio maravilloso, los bendecimos con toda bendición de lo alto. Soltamos la palabra de bendición, Rey de Gloria, y te damos gracias por este tiempo que tú nos permites apartarnos para aprender de tu palabra. Bendecimos este estudio en tu nombre, poderoso Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, una vez ya orado, damos gracias al Señor por todos los que se fueron conectando durante nuestra oración por intermedio de la transmisión online. Damos la bienvenida a todos los que ya se han ido conectando y bendecimos también a nuestro hermano Marcos, que ya está listo y preparado. Bendiciones también nos manda. Damos gracias al Señor por cada bendición y por cada palabra. También nuestro hermano Steven, lo vemos por ahí. Vemos a nuestro hermano Nathan también. Un gran abrazo para ti, hijo. Que el Señor te bendiga grandemente. Bueno, una vez dando las gracias, vamos a comenzar ya lo que tenemos preparado para este día. Y este día vamos a hablar sobre el espíritu del hombre. Vamos a hablar qué es lo que es el espíritu del hombre, así como también lo que la semana pasada hablamos, lo que era el alma. ¿Se recuerdan? Un estudio maravilloso que pudimos soltar en el alma, y tú también lo puedes encontrar porque quedó grabado no solamente en Facebook Live, sino que también lo puedes encontrar en nuestra página de YouTube, Escogidos para Liberar. Tú buscas ahí, Escogidos para Liberar, y sale el estudio del alma completo. Para todos los que se lo perdieron el estudio del alma, los invito a que puedan también ir a nuestro canal de YouTube, suscribirse, porque ahí estamos subiendo cada estudio, el cual estamos soltando todos los miércoles. Y el estudio del alma, el estudio de la carne, todos esos estudios están en nuestra página de YouTube, ahí en Escogidos para Liberar, y lo puedes encontrar. Hablamos sobre el alma en la semana pasada, cómo el alma se contamina. Como el alma muchas veces lamentablemente está totalmente contaminada por esa alma adámica que venimos arrastrando desde el pecado de Adán. Pero el Señor dice que hace una remisión, Él redime completamente de todos nuestros pecados, nos limpia, en palabras simples, y Él transforma y Él hace una regeneración de nuestra alma deformada. Él la regenera y la transforma para bien. Eso estuvimos hablando la semana pasada, y puedes profundizar, como te digo, en YouTube, en nuestro canal Escogidos para Liberar, y puedes nuevamente poder ver ese estudio maravilloso de lo que es el alma. Pero hoy día vamos a entrar a un estudio diferente, a un estudio que también da continuidad a lo que es precisamente lo que habla en Primera de Tesalonicenses 5:23, que ese es el versículo que hemos estado ocupando para hablar del cuerpo, para hablar de la carne, para poder hablar de lo que es el alma, y lo que hoy día también vamos a hablar sobre lo que es el espíritu. Y por eso, cuando vamos a entrar a este estudio de lo que es el espíritu del hombre, vamos a ir inmediatamente a ese versículo maravilloso base que dice Primera de Tesalonicenses 5:23, y dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí hablamos cómo todos fuimos creados con tres partes básicas:
espíritu, alma y cuerpo. Estuvimos hablando ya hace 2 semanas atrás sobre el cuerpo, estuvimos hablando la semana pasada sobre el alma y hoy día vamos a profundizar lo que es el espíritu. No vamos a hablar del Espíritu Santo, vamos a hablar del espíritu del hombre. Eso vamos a profundizar esta noche. Eso vamos a profundizar esta noche y lo más probable que sea el próximo miércoles igual, para poder entender lo que el Señor quiere revelarnos, lo que el Señor quiere hablarnos y lo que tú vas a ir aprendiendo por intermedio de esta palabra maravillosa. Y por eso también es muy importante que me acompañen también de ir compartiendo cada versículo, ir compartiendo cada palabra y también si tienes preguntas también poder hacerlas por intermedio de los comentarios ahí donde podemos ir escribiendo. Va a ser de mucha edificación para todos. Así que el Señor les bendiga grandemente y seguimos avanzando en el estudio el cual tenemos preparado hoy día. Entonces, cuando hablamos del espíritu del hombre, vamos a hablar del comienzo. Para poder entender lo que es el espíritu del hombre, tenemos que irnos a Génesis 2:7 y vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a comenzar desde el principio. Génesis 2:7, para poder comenzar ya nuestro estudio. Y dice así la palabra de Dios en Génesis 2:7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, aquí por primera vez en la palabra de Dios vemos lo que es el espíritu del hombre. Dice que sopló aliento de vida. Él impartió espíritu al hombre. Pero ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que es el aliento de vida? Para poder comprender esto vamos a desglosar un poquito Génesis 2:7. ¿Por qué? Porque este pasaje contiene 3 hechos muy importantes. Lo primero que Dios creó al hombre, dice, lo formó. Eso dice lo primero. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Amén. Entonces hubo una formación, hubo una creación. Dice que tomó moléculas, tomó lo que estaba en la tierra. Todos sabemos lo que hay en la tierra, minerales, y de ahí formó al hombre. Pero dice el Señor, y Dios formó al hombre. El Señor hizo y creó la sustancia creó la materia prima, si lo podemos llamar de alguna forma, cuando creó al hombre, según Génesis 2:7. Y luego la utilizó para crear al hombre. Primero Él creó la materia prima, los minerales, todos los recursos de la tierra para formar al hombre. La palabra formar viene de la traducción hebrea, chatzar, con Y. Yatzar, así se escribe, Yatzar, que significa moldear, significa formar. Entonces cuando dice la palabra de Dios y Dios formó al hombre, Dios lo moldeó, Dios lo formó. Es tal cual como lo caracteriza el barro en las manos del alfarero. Tan claro como se muestra en la palabra de Dios y como el Señor nos enseña esa formación tan maravillosa como el barro en las manos del alfarero. Y por eso cuando entendemos lo que es formar, entendemos que la palabra de Dios nos dice que el Señor tomó esa tierra y la formó. Evoca a la imagen de cómo lo hace un alfarero, con la inteligencia, con la creatividad, para poder hacer el producto, para poder hacer la forma más adecuada y obviamente también esa simpleza maravillosa de poder formar algo para poder utilizarlo de mejor forma. Entonces cuando Dios forma al hombre, no solamente lo forma, sino que lo hace una imagen de él. Dentro de su mente había una imagen para poder formarla, que posee el poder de la inteligencia para dar vida a esa imagen, y esa es la inteligencia de nuestro Dios. Algo totalmente perfecto. Cuando hablamos de creaciones, el hombre por años y décadas ha intentado poder hacer, por ejemplo, una mano, pero nunca ha quedado igual. Hacer un cerebro, pero nunca ha quedado igual. Que ha querido hacer parte de nuestro cuerpo, pero no puede llegar a esa perfección que fuimos formados por nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente dice que fue formado, en segundo lugar, mire qué interesante, dice que sopló su propio aliento de vida. Ese es el aliento, el espíritu que sopló nuestro Dios Todopoderoso sobre el hombre. El hombre es más que un polvo, es más que minerales, es más que sustancia, es más que materia prima. El hombre tiene un espíritu y lo podemos imaginar así. El cuerpo de Adán acababa de ser formado por Dios del polvo de la tierra. Un cuerpo humano sin vida, inerte, no se movía. Entonces Dios, ¿qué dice? Que se inclinó y dice que sopló su propio aliento en la nariz del hombre y Dios
es la fuente de la vida y Él directamente puso la vida dentro del hombre. Este aliento vivificante lo puso dentro del hombre. Y ese aliento es el espíritu que le dio vida al hombre. Y esta palabra no solamente, mis amados, no solamente lo dice aquí en Génesis, como lo hemos leído bien, como lo estamos leyendo, no solamente lo habla en Génesis 2.7, sino que Juan 20.22 también habla de cómo también viene un soplo. Miren lo que dice Juan 20.22. Si me acompañan, por favor, a Juan 20.22, dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. O sea, lo vemos en Génesis, que Dios pone aliento de vida en el hombre, hizo un soplo de aliento de vida, pero también lo vemos en Juan, que en Juan 20.20, que vino una nueva criatura en Cristo Jesús. Hizo lo mismo, dice que sopló. Puso de su espíritu y dijo, recibid el Espíritu Santo. Cuando Jesús imparte nueva vida a sus discípulos, también hizo una escena como fue en Génesis. Sopló aliento de vida. Entonces, qué maravilloso nuestro Padre Celestial, porque nos está enseñando y nos dice que claramente el hombre, para que sea hombre, a diferencia de todos los otros seres que han sido creados, el hombre tiene algo particular, tiene el soplo de la vida de Dios, que es el espíritu puesto en nosotros, ese espíritu vivificante, ese espíritu que en el diseño original estaba constantemente conectado con Dios, constantemente en una relación con Dios. Eso es el espíritu que fue puesto por Dios. Y en tercer lugar, como bien dice Génesis 2.7, nos dice que se convirtió en un ser viviente. Ahí viene la palabra hebreo nepesh, que significa N-P-H-E-S-H, nepesh, que significa un ser animado, racional, consciente, vivo. O sea, no solamente formó al hombre, no solamente puso el espíritu al hombre, sino que dice y convirtió en un ser viviente. Esa palabra ser significa un ser animado, racional, consciente, vivo. El hombre no se convirtió en un ser viviente hasta que Dios sopló vida en él. Eso es el espíritu del hombre. Entonces, Dios, ¿qué es el aliento? ¿Qué es el aliento de Dios puesto en Génesis 2.7? Es la vida, es el poder de Dios dado al hombre para animarlo, para formarlo, para hacerlo un ser. Y ese es el espíritu, ese es el viento, el aliento, como bien le dicen el ruaj. El espíritu, la vida de Dios viene sin cesar en el hombre. Y ese espíritu, ¿qué más claro? Lo podemos ver en lo podemos ver en Job 32.8. Ahí vamos a entender cómo se unen estas dos cosas maravillosas. Porque Job 32.8, que es un versículo clave para poder entender lo que es el espíritu del hombre, Job 32.8 dice claramente así: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. O sea, aquí se juntan dos cosas maravillosas. El espíritu del hombre, pero el soplo del Omnipotente, que es el ruaje, que es el Espíritu Santo. Cuando se une al espíritu del hombre, el hombre comienza a entender. El hombre se le revela la verdad. El hombre comienza a manifestar la verdad que es Cristo Jesús. Y por eso cuando dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, es cuando tu espíritu despierta, cuando el espíritu del hombre está vivificado con el soplo del Espíritu Santo, que lo hace vivir para Cristo, lo hace moverse para Cristo. Y por eso es tan importante poder conocer lo que es el espíritu del hombre, porque realmente es tan necesario, es tan importante, porque muchos están, pero muchos están en forma almática. Muchos confunden el espíritu con el alma, porque muchos se mueven en forma almática, porque escuchan una voz, pero esa voz puede ser la voz de la conciencia, la voz de nuestros propios pensamientos, aún incluso por los mismos espíritus demoníacos que impulsan al alma a moverse. Pero realmente moverte en el espíritu cambia y transforma todas las cosas. Por eso cuando habla ciertamente espíritu hay el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda.
entienda es cuando está unificado el espíritu del hombre con el espíritu de nuestro Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, uno solo, completamente unificados para manifestar la manifestación, valga la redundancia, más gloriosa que el hombre tiene que manifestar. Por eso cuando hablamos del espíritu del hombre, hablamos de que tiene que haber un soplo del ruaj de Dios despertando, moviendo para que podamos entender. ¿Por qué muchos no entienden? ¿Por qué muchos no comprenden lo que es espiritual? ¿Por qué muchos no pueden caminar en un mundo espiritual y caminan en religiosidad? Porque no está unificado el espíritu de Dios con el espíritu del hombre. Y por eso hay velos, por eso no entendemos y por eso no entienden muchas veces. Porque no hay un despertar en el espíritu. Entonces, ¿qué podemos decir con este versículo Job 32:8? Y te lo desafío que lo puedas ir compartiendo. Dice Job 32:8, dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Ese versículo es clave para lo que vamos a ir entendiendo y comprendiendo durante todo este estudio maravilloso de lo que es el espíritu del hombre. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Que todo hombre tiene un espíritu. Lo entendemos claramente. Todo hombre tiene un espíritu. Puedes tener tu espíritu totalmente vivificado si has aceptado a Cristo, has creído en tu corazón, has confesado con tu boca y tu espíritu puede estar totalmente despierto, o tu espíritu está totalmente dormido y totalmente alejado completamente de Dios. Como hablábamos el otro día, cuando hablábamos de lo que era la carne, cuando hablábamos de lo que era el alma. Mucha gente puede caminar en el alma y cuerpo, en carne, pero su espíritu puede estar totalmente dormido. Eso es importante. Entonces, el mejor ejemplo también lo vemos con alguien llamado Jesús. Mismo Jesús también habló de su propio espíritu, y no estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando del espíritu también que tenía Jesús, el espíritu del hombre. Miren lo que dice Marcos 2:8. Marcos, vamos a leer por favor Marcos 2:8 para poder ir comprendiendo que Jesús también poseía un espíritu, tenía un espíritu en él. Dice Marcos 2:8, dice la palabra de Dios en Marcos 2:8. Y dice, y conociendo luego Jesús, en su espíritu, valga ahí, dice con minúscula, hagamos la salvedad cuando hablamos con espíritu con minúscula, está hablando de no el Espíritu Santo de la deidad superior. Sabemos claramente que la palabra cuando se escribió no existía ni la mayúscula ni la minúscula, pero el que tradujo para poder dar deidad a lo que era el Espíritu Santo lo ponía con mayúscula. Es como Señor. Cuando hablamos del Señor, de nuestro Dios Todopoderoso, es Señor con mayúscula. Cuando hablamos señores o demonios o espíritus pequeños, hablamos con minúscula. Pero no es, en el original no fue escrito así, pero el que interpretó para poder dar una distinción lo hace muy bien de esa forma. Bueno, eso es un paréntesis. Pero cuando hablamos de Marcos 2:8, claramente dice, conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué pensáis en cosas en vuestro corazón? ¿Pensáis estas cosas en vuestro corazón? O sea, el espíritu mismo estaba totalmente despierto de Jesús, vivificado porque estaba lleno de la gloria de Dios por intermedio del Espíritu Santo. Ese era el espíritu de Jesús, él tenía un espíritu. Mateo también 27:50 nos habla. Mateo 27:50, si lo buscamos por favor y me acompañan para poder buscarlo, también vamos a ir entendiendo lo que dice bien la palabra de Dios en Mateo. Vamos a buscar Mateo 27:50. Dice la palabra de Dios así en Mateo 27:50. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, dice, entregó el Espíritu. Eso fue lo que entregó Jesús. ¿Qué entregó? No entregó su alma, no entregó su cuerpo, él entregó su espíritu. Eso fue lo que él entregó claramente. Entonces, podemos dar cuenta que Jesús tenía espíritu.
Jesús tenía espíritu. Hay muchos versículos que afirman de esto. Hay muchos versículos que hablan claramente del espíritu que tenía el espíritu del hombre, que tenía Jesús. Obviamente unificado al Espíritu Santo. Y por eso él estaba totalmente lleno de lo que el Padre le iba impartido. No solamente Marcos 2.8, no solamente Mateo 27.50. Quiero que leamos también Juan 11.33, por favor, para ir entendiendo el mejor ejemplo que es Jesús y el espíritu del hombre que estaba en Jesús también. Dice Juan, vamos a leer el 11.33. Dice la palabra de Dios así: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. O sea, 3 versículos, y con eso yo lo encuentro totalmente suficiente para poder entender que Jesús también, así como estamos entendiendo, el espíritu de Jesús también era conmovido. Y por eso estamos hablando del espíritu del hombre. Por eso estamos comprendiendo lo que es el espíritu del hombre. Porque Jesús mismo es ejemplo de cómo él también, su espíritu era conmovido. Cómo él también entregó su espíritu cuando estaba en la cruz. Y eso claramente nos va dando luces que hay un espíritu de un hombre, está el espíritu del hombre que se puede completamente, obviamente, vivificar con el Espíritu Santo unido, o también puede completamente dormirse, como vamos a ir aprendiendo durante todo este estudio tan maravilloso que vamos a ir profundizando, vamos a ir comprendiendo para poder tener un estudio vasto y acabado y quedar totalmente claro lo que es realmente el espíritu del hombre. Bueno, seguimos avanzando. Entonces, y ya hemos hablado que Jesús tenía espíritu. Jesús tenía un espíritu de hombre. Él tenía el espíritu aparte, obviamente, de lo que era el Espíritu Santo que hemos hablado acá. Por eso cuando hablamos, si hay una palabra que está en Primera de Juan, hablamos, y quiero irme, por favor, si me acompañan, a Primera de Juan. Dice Primera de Juan, vamos a leer 4, del 1 al 3. Primera de Juan 4, del 1 al 3, vamos a leer, y dice: el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Aquí claramente en este título se dan cuenta de lo que yo le hablaba hace unos minutos atrás. El Espíritu de Dios habla con mayúscula, y cuando habla del Espíritu del Anticristo habla con minúscula. Bueno, amados, no creáis a todo espíritu, con minúscula, a todo espíritu, sino dice, probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mire qué interesante. Aquí quiero hacer una paréntesis. Primero está hablando, sino probad los espíritus. Y dice, si son de Dios, porque muchos falsos, ahí está hablando una persona ahora, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, está hablando de una persona. Los falsos profetas son personas, así como los brujos, así como los chamanes, así como los evangelistas, los apóstoles, todo eso son personas. Entonces cuando dice, probad los espíritus, ¿de qué vamos a probar los espíritus? De las personas. O sea, viene cualquiera y dice al Señor, así me dice el Señor, y recibimos todo. No, tenemos que probar a esa persona que viene. Tenemos que probar el espíritu de esa persona, si viene realmente enviado por Dios. Y por eso en este estudio vamos a ir entendiendo que también muchos, lamentablemente, están totalmente contaminados, su espíritu totalmente dormido, y se levanta la falsa profecía, se levanta un espíritu pitonizo, hablando por Dios, por boca, y entre comillas tomando el nombre de Dios, pero no es Dios. O es los demonios, o es los espíritus demoníacos, o es el mismo, lamentablemente, persona que está totalmente alejada de lo que es de Dios. Un espíritu vivificado por Dios, un espíritu que está totalmente alineado. Estoy hablando del espíritu de la persona alineado a Dios. Es un hombre y una mujer llena de la presencia de Dios. Y por eso dice, en esto conoced el espíritu de Dios. Dice, todo espíritu que confiesa a Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces claramente hay diferentes espíritus. Hay espíritus demoníacos, hay espíritu de anticristo, hay espíritu de falsa profecía, hay espíritu, hermano, de pitonizo, pero también está el espíritu del hombre, el cual puede estar totalmente vivificado y alineado con Dios. Otros lisa y llanamente están totalmente dormidos en el espíritu y no pueden claramente entender lo que es de Dios. Y por eso necesitamos comprender, porque en este estudio vamos a ir comprendiendo y entendiendo. Yo les pongo un ejemplo hace ya un tiempo
tiempo bastante atrás estábamos ministrando liberación en mi hogar, en mi casa. Estábamos si no me equivoco, con el pastor Mario. Claro, estábamos con el pastor Mario ministrando liberación acá en nuestra casa a un chico. Y el cual él comenzó a decirnos que Dios, y comenzó a hablar de Dios y de Dios y de Dios. Y hablaba de Dios, no, que Dios es grande, Dios es poderoso, y cuando me estaba ministrando, comenzó a hablar todo el tiempo Dios y Dios y Dios. Pero en una viene el Espíritu Santo y nos inquieta, y nos inquieta poder probar ese Espíritu. Y cuando nosotros lo probamos, le dijimos, bueno, el que está hablando confiesa a Jesucristo venido en carne. Cuando dijimos eso, la voz que salió de él cambió inmediatamente. Entonces pudimos entender que no era el mismo Dios que nosotros alabamos. No era el mismo Dios que nosotros exaltamos y glorificamos, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. El que estaba hablando ahí era otro Dios, era otro espíritu. Entonces, si no hubiéramos probado ese espíritu, hubiéramos caído y hubiéramos estado alabando con él. Es muy importante poder entender, mis amados, que tenemos que probar los espíritus, sea el espíritu de una persona, sea el espíritu demoníaco. Bueno, es probarlos, porque ahora no es llegar y comer cualquier cosa. Se levantarán en los últimos tiempos falsos profetas, se levantarán falsos ministros. También habla de la falsedad de apóstoles, también habla de la falsedad de pastores. Entonces, no solamente encuadremos un solo ministerio. Lamentablemente, en los últimos tiempos se levantarán espíritus engañadores, dice la palabra. Habla nuevamente de espíritus. Y por eso nosotros tenemos que tener claridad, mis amados ministros, mis amados hermanos, cuando tenemos que probar los espíritus. Porque lamentablemente no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que muchas veces se levanta en nombre de Dios es realmente un hijo de Dios. No es realmente. Por eso tenemos que nosotros estar con nuestro discernimiento totalmente agudizado para ir comprendiendo. Por eso cuando habla 1 Juan, probad los espíritus, no creáis a todo espíritu. Se levantarán falsos profetas, se levantarán gente lamentablemente y se levantarán espíritus engañadores. Y por eso tenemos que ir entendiendo que necesitamos tener totalmente un discernimiento vasto y acabado para ir comprendiendo y entendiendo lo que es realmente de Dios. Amén. Entonces, pero quiero seguir hablando sobre el espíritu del hombre. Quiero seguir hablando de lo que realmente es el espíritu del hombre para poder ir comprendiendo y para poder también ir profundizando lo que el Señor nos va a ir enseñando. Porque en este estudio, que más o menos va a durar, yo creo que la otra, y ojalá que sea la próxima semana, porque es un estudio largo, pero nos va a ir dando luces claras de cómo vamos a poder detectar y cómo vamos a poder comprender cómo Dios obra en nuestro espíritu. También vamos a ir aprendiendo cómo debemos de nosotros el espíritu cuidarlo como una casa de Dios. Y vamos a ir aprendiendo muchas cosas durante todo este estudio que va a ir dándonos directrices claras para poder avanzar y poder adquirir el conocimiento tan necesario para lo que el Señor quiere hacer. Quiero irme a Lucas 9, por favor, si me acompañan. La palabra de Dios en Lucas 9, 55, vamos a leer. Lucas 9, 55. Dice la palabra de Dios así, en Lucas 9, 55. Dice, entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Eso es muy importante. Eso, hermanos, nos va dando claramente, nos va dando directrices que muchas veces los mismos discípulos fueron engañados. Porque ellos claramente iban caminando con Jesús y ellos, hermanos, hablaron no por el Espíritu Santo direccionado, sino que hablaron por otro espíritu. O sea, en ese momento, ¿qué pasó con el espíritu del hombre? No estaba conectado con Dios. Estaban totalmente desalineados, porque aquí Jesús, ¿qué les reprende? Dice, los reprendió. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Tú tienes claridad, amados hermanos, que estás vivificado en el Espíritu Santo y tu espíritu está totalmente despierto y está totalmente alerta a tu mundo espiritual para poder seguir avanzando y poder seguir conquistando a lo que Dios te ha llamado. O todavía, lamentablemente, estás solamente moviéndote en una forma almática por emociones, por tu mente, por todo lo que conlleva ser un hombre almático.
y tu espíritu está totalmente dormido. Entonces cuando viene Dios y te habla, como Dios habla de espíritu a espíritu, eso, hermanos, tenemos que entenderlo. Dios habla y eso tenemos que nosotros grabarlo en nuestra mente. Dios habla de espíritu a espíritu. Eso, hermanos, te va a dar mucha dirección, porque Dios cuando habla, eso va a hablar a tu espíritu. El alma lo decodifica, decíamos la semana pasada, y tu cuerpo lo entiende. Y ese es el espíritu de verdad. Ese es el espíritu que va a llegar a tu vida y el espíritu el cual va a darte claramente dirección para entender. Y por eso cuando dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, porque ahí está el espíritu de verdad. Pero tenemos que nosotros estar totalmente vivificados, despiertos espiritualmente. Ese es el espíritu del hombre, la creación suprema que Dios hizo, la creación más gloriosa. ¿Qué fue? Fue claramente el espíritu del hombre dentro de una creación. Hay una palabra que está en Zacarías 12:1, si me acompañan por favor. Dice la palabra de Dios en Zacarías, vamos a leer 12:1, dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová dice que extiende los cielos, estamos leyendo Zacarías 12:1, dice, extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Mire qué interesante. Porque aquí claramente nos vamos a dar cuenta. Dice claramente la palabra de Dios así. Profecía, Zacarías 12:1, dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra. Dice, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. ¿Quién puso el espíritu del hombre dentro de él? Dice Jehová. Dios Todopoderoso, Génesis 2:7, lo decíamos, dice, sopló aliento. Ahí puso el espíritu del hombre dentro del hombre, dentro de nosotros. Ahí puso el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Ese es nuestro Dios, Él puso un espíritu. Algunos me dicen, no solamente está el Espíritu Santo, no, grave equivocación. Está el espíritu del hombre también. Está el espíritu del hombre que viene, hermanos, injertado claramente desde el comienzo, incluso antes que fuese formado en el vientre de tu madre. Perdón, se me quedó mi bolso. Antes que fuese formado, el espíritu del hombre ya estaba. Entonces ahí vamos entendiendo y comprendiendo lo importante, lo que es el espíritu del hombre, amada iglesia. Ahí vamos comprendiendo realmente lo que es y que nos va dando directrices claras. Porque el espíritu del hombre siempre ha estado, siempre ha estado. Y ahí vamos a entender por qué ese espíritu del hombre es a imagen de Dios. Pero ¿cuál es la imagen? No es la forma, es el espíritu. Hay una palabra que está en Hebreos 12:9, para que me puedan acompañar, por favor. Hebreos 12:9 dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. ¿Quién es el Padre de los espíritus? No dice, no sé si tu palabra lo dice en Hebreos, estoy leyendo Hebreos 12:9, pero la palabra mía dice al Padre de los espíritus. Al Padre de los espíritus. Cuando hablamos del Padre de los espíritus, no dice al Padre de los espíritus. Al espíritu de un espíritu, dice espíritus, porque cada hombre tiene un espíritu. Él es el Padre de los espíritus. Nuestro Dios Todopoderoso, el que hizo la creación maravillosa, no solamente cuerpo, sino que también el espíritu. Y ahí donde ese espíritu dice que Él nos formó, Él nos hizo, Él puso el espíritu dentro del hombre. Entonces ahí nos damos cuenta que en el hombre hay un espíritu. Esta persona que muchas veces no entiende, no comprende su creación, es muy difícil que pueda entender, porque es muy difícil que pueda entender muchas veces porque su espíritu está dormido, porque su espíritu no está vivificado. Y por eso hay muchas personas que tú le das a entender lo que realmente es de Dios y no lo van a entender porque su espíritu está dormido. Pero quiero que entendamos que nosotros fuimos formados, el espíritu, estoy hablando del espíritu del hombre, fue formado antes, mucho antes. ¿Cuánto fue antes? Dice, mire lo que dice, por ejemplo, Jeremías 1:5.
Nuestra principal naturaleza no es la natural, amada iglesia, no es este cuerpo físico. Nuestra naturaleza no es, y si no quiero decir, no es la parte natural, sino que es la espiritual. Ya que antes que fuéramos seres humanos, antes que tú tuvieras este cuerpo, antes que tú fueras ser humano, el espíritu ya iba sido conocido y ya iba sido nombrado por Dios. Antes que tú fueras formado en este cuerpo, aquí en la tierra, tu espíritu iba sido conocido y tu espíritu ha sido nombrado por Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 1:5. Y quiero que me acompañes a estos versículos clave que voy a nombrar 3 para poder entender. Y bueno, el tiempo se nos está yendo volando, pero necesitamos correr. Así que vamos, Jeremías 1:5. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, antes que fueras yo humano, antes que yo estuviera en este cuerpo, Jeremías 1:5 habla claramente, dice, te conocí. O sea, ¿qué conoció? No conoció tu carne, no conoció eso, conoció tu espíritu. Dice también Efesios 1:4. Vamos a ir avanzando rápido, por favor. Dice Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. ¿Antes de cuándo? Antes, dice Efesios 1:4, para que lo vayamos compartiendo. Efesios 1:4 dice, antes, dice claramente, según nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea, tú me puedes decir, ¿y dónde estábamos? Estábamos con Él, en el Espíritu. Ese es el espíritu del hombre, que Él lo conoce, que Él no solamente lo conoce, sino que lo nombra. Mire lo que dice Isaías 43:1. Por eso cuando Él dice puso aliento, es porque ya estaba. El hombre solamente era un hombre, era una forma. Pero cuando Él puso el aliento de vida, que ya lo explicamos en este estudio, Él vivificó, formó al hombre. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en Isaías 43:1? Para que me vayas acompañando, por favor. Y si tienes dudas, por favor, anda haciéndola, no hay ni un problema. Vamos a intentar de poder ir aclarándola, si puede ser en vivo, si no, lo vamos a ir intentando responder con todos los mensajes que están enviando. Pero claramente quiero que quede totalmente claro lo que es el espíritu del hombre. Quiero que aprendan lo que es el espíritu del hombre. Porque es muy necesario, hermanos, entenderlo. Miren, no solamente dice, como hemos leído Jeremías 1:5 que dice te conocí. Hemos leído Efesios 1:4 que dice antes de la fundación del mundo. Antes. Sino que también Isaías 43:1 dice la palabra de Dios así. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Él nos puso un nombre. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo? Antes, cuando nos conoció. Dice, pero ¿cuándo nos conoció? Dice, antes que te formase en el vientre de tu madre ya te conocí. O sea, antes que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre ya teníamos un nombre. Y el nombre significa identidad. Él nos dio una identidad de hijos. Él nos dio una identidad de herederos. Él nos dio una identidad de hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes, en nuestro espíritu. Y por eso es tan importante poder ir comprendiendo, amados, que en el Espíritu que en el Espíritu es el que va a ser glorificado. El cuerpo va a ser un cuerpo glorificado, pero el Espíritu del hombre es el que va a estar gobernando, va a estar adorando o alabando según el caso. El Espíritu del hombre es el que va a comenzar también a estar vivificado. Cuando el espíritu del hombre es vivificado, mis amados, hay una conexión directa con nuestro Creador. Y ahí es cuando tenemos claridad a las revelaciones, claridad a la palabra, claridad, porque estamos totalmente vivos y no dormidos. Por eso cuando dice Ageo, y despertó el espíritu sobre Abel, porque era necesario despertarlo para darle la creatividad, para que él pudiera moverse totalmente edificado y restaurar, construir, edificar el templo. Por eso cuando dice que despertó también el espíritu de Ciro, rey de Persia,
un hombre impío, pagano, pero él también ahí vivificó el espíritu del rey Ciro. Entonces, quiero que vayamos entendiendo y comprendiendo para poder seguir avanzando. Es tan importante, porque el hombre es un espíritu. El hombre es un espíritu. Tenemos que entender que hay una diferencia de los ángeles, los demonios y el hombre. Porque si hablamos, por ejemplo, y aquí quiero hacer una pequeña pausa y voy a ir adelantándome un poco a la enseñanza, pero quiero que entendamos, para poder tener derecho legal en pisar esta tierra, nosotros necesitamos un cuerpo. Ese es el diseño de Dios. Por eso Dios hizo a un hombre de barro, de los minerales de esta tierra, y eso nos daba derecho a que el espíritu del hombre fuera puesto en este cuerpo y pudiéramos caminar en esta tierra. Y ahí donde nosotros tenemos una capacidad extraordinaria. ¿Y cuál es la capacidad extraordinaria que estoy hablando? Nosotros tenemos la capacidad de movernos en los dos ámbitos, ámbito terrenal y ámbito espiritual. Por eso los demonios, los espíritus demoníacos necesitan un cuerpo para permanecer en la tierra. Obviamente hay demonios que son de una jerarquía un poco mayor, que tienen la capacidad de rodear la tierra, pero no son todos. Casi la mayoría necesitan un cuerpo, porque son espíritus. Y ese espíritu necesita un cuerpo para permanecer aquí en la tierra. Eso pasó con el endemoniado gadareno cuando le rogaron a Jesús que lo echasen a los cerdos, que no los sacase de aquella región. Ellos necesitaban un cuerpo, una legalidad para poder permanecer en la tierra. Y ese cuerpo fue los cerdos. Jesús mismo, siendo Dios, Él necesitó un cuerpo para venir a la tierra. Y ahí donde se fue injertado en el vientre de María. Y se formó un cuerpo sin obviamente tocar varón. En un cuerpo perfecto, maravilloso. Pero Él necesitó un cuerpo ser formado para permanecer aquí en la tierra y tener la legalidad de pisar. El espíritu mismo necesitó un cuerpo. Entonces, cuando vamos entendiendo lo que es el espíritu del hombre, vamos entendiendo que nosotros también necesitamos estar con nuestro espíritu totalmente vivificado para poder establecer lo que el Señor quiere. Y por eso el espíritu del hombre es tan importante que esté despierto. Es tan importante, y lo vamos a ir viendo durante todo este estudio, que es una creación maravillosa y suprema de Dios, como bien lo hemos leído en Zacarías, como bien lo hemos expresado en la palabra en Zacarías 12:1, que es una palabra muy clara. Profecía la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que dice que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Esa palabra estamos hablando. Ese es el espíritu del hombre dentro de él, aclara. Por eso cuando hablamos hecho conforme a la imagen de Dios, es conforme a lo espiritual. No es conforme a lo carnal, porque Dios es espíritu. Entonces cuando decimos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, creamos que es en cuerpo físico, y no es así, es en cuerpo espiritual. Miren lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 3:10, por favor, si me acompañan. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:10. Dice así: y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Esa es la imagen, pero dice, lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Y qué es lo que es la renovación? La palabra de Dios dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice la palabra de Dios así. Renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea, ¿qué es lo que tenemos que renovar? Nuestro espíritu. Nuestro espíritu tiene que ser un espíritu vivificado. Pero esa es la imagen de Dios, el espíritu. El espíritu es la imagen de Dios. Y quiero dejarlo claro. Entonces la imagen, la semejanza de Dios ha sido creada en la justicia, en la santidad de la verdad. Antes que el nuevo hombre sea verdaderamente establecido, el viejo hombre tiene que ser abolido. Aboliendo la carne que hablábamos el otro día, Sarx, búscalo en YouTube, en nuestro estudio está ahí la carne. Ahí nosotros vamos a comenzar a ser renovados completamente nuestra alma y nuestro espíritu va a ser totalmente también vivificado y unido al Espíritu Santo para alcanzar las promesas de nuestro Dios. El espíritu es el que da vida. Porque sin el espíritu estaríamos muertos. Eso lo vimos claramente cuando Jesús dice que entregó su espíritu en la cruz. No vamos a profundizar eso por tiempo, porque realmente
y necesitamos avanzar. Vamos a poner un ejemplo, yo sé que todos conocen el ejemplo de Jesús, pero quiero que leamos Lucas, por ejemplo, Lucas 8:55, para entender que si no está el Espíritu estaríamos muertos. Lucas, por favor, 8:55. Lucas 8:55. Dice, mira lo que dice Lucas 8:55 con respecto a si no tenemos el Espíritu, estaríamos muertos. Dice Lucas 8:55, tenemos el ejemplo de Jesús, pero quiero ver un ejemplo diferente para poder ir complementando lo que estoy hablando. Dice Lucas 8:55, dice, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. O sea, ¿qué volvió? Cuando volvió a la vida dice que volvió el espíritu. Y el espíritu volvió. Y él pidió de comer, se levantó. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí nos damos cuenta que si no tenemos el espíritu dentro de nosotros, morimos. Morimos. Por eso cuando hablamos de dormir, es porque muchos hijos de Dios están durmiendo su espíritu. Porque si no estuviera el espíritu del hombre, estarías muerto. Hay una paréntesis también que voy a hacer. Claramente esto pasa mucho en los brujos. Yo creo que me van a entender, y Felipe también pasó en el mundo cristiano. Felipe dice que fue trasladado en el espíritu. Cuando una persona se mueve en el espíritu, el espíritu, cuando habla del espíritu, es trasladado en el espíritu del hombre, se mueve el espíritu del hombre. Pero ¿qué es lo que sostiene para que nosotros no muramos? Estamos entendiendo que cuando volvió el espíritu, la hija de Jairo, por ejemplo, dice que se levantó y comió, porque volvió su espíritu. Pero cuando el hombre o el hombre de Dios se mueve en el espíritu, el que sustenta el cuerpo y el alma para no morir es el Espíritu Santo. Entonces podemos movernos en el espíritu. Pero también obviamente los brujos se mueven en el espíritu. Por eso vemos brujos que se mueven por ejemplo, los brujos del Brasil, que ellos se mueven a hacer sanidad de diferentes naciones y andan por todos lados. Pero ¿qué sustenta ese cuerpo para que no mueran? Más demonios que también son espíritus. ¿Me estoy explicando? Entonces tenemos dos opciones. Si te mueves por directriz de Dios, trasladándote de un lugar a otro en el Espíritu Santo te sustenta. Pero si no te mueves bajo la voluntad de Dios, te vas a mover igual que un brujo y vas a ser más lleno de demonios porque van a estar sustentándote el Espíritu para no morir. ¿Me estoy explicando eso? Entonces eso es muy importante. Porque ¿por qué los demonios se van haciendo por qué se van haciendo más poderosos los brujos, por ejemplo? Porque toman esa capacidad y van siendo más contaminados y más contaminados y más contaminados. El punto que ustedes me dicen a mí, ¿cuántos hijos de Dios se mueven en el Espíritu en este tiempo? Algunos me dicen, no conozco a ni uno, pero antiguamente era muy normal. Y eso no quiere decir que esté abolido, eso no quiere decir que ha terminado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No varía su palabra. Entonces es muy importante eso. Acordemos lo que pasó cuando Pedro estaba en la cárcel. Estaban los discípulos y estaban todos adorando y cuando golpea a Pedro fuera porque se abrió la cárcel por ese milagro maravilloso que hicieron cuando estaban adorando. Se abrió la cárcel, las cadenas se rompieron y fueron sacados completamente de la cárcel. Cuando fueron a golpear la puerta dice que salió un discípulo y dijo, parece que está el espíritu de Pedro afuera. O sea, era algo tan normal. El espíritu de Pedro, el espíritu del hombre que es parecido a nosotros también. Entonces, es algo que lamentablemente el enemigo ha ido tapando, la doctrina religiosa ha ido también acallando, pero el espíritu del hombre es tan importante también, sobre todo en guerra espiritual, moverse espiritualmente, sobre todo para poder ejecutar planes maravillosos. Yo tengo un testimonio maravilloso que hizo un apóstol, me contaba un testimonio hermoso de lo que es moverte en el espíritu, y él me decía un día que él se acostó, él estaba en su cama y de repente se durmió, y dice que empezó a soñar, él comenzó a soñar con con unas tribus indígenas de piel oscura, y estaban ahí las tribus y dice que él iba y llevaba un mensaje de la palabra y bueno, el apóstol me comenzó a contar esa historia y dice que fue un sueño muy, muy real. Y dice que pasó el tiempo, cuando él despertó, bueno, dijo, Señor, algún día me vas a llevar, bueno, esos sueños que entrega a Dios. Pero ¿por qué le estoy contando esto? Para poder entender. Dice que pasó un tiempo y el Señor lo llevó al continente africano. Dice que llegó al continente africano, un país X, no me acuerdo el país. Y dice que estaban en unas conferencias entregando la palabra y justo quedó un día vacío, un día que no tenía ninguna actividad. Y el hombre que lo llevó, el siervo que lo llevó a esa localidad le dice, pero tenemos dos opciones, vamos a pasear para que conozca la localidad, o hay una tribu que también que gustaría mucho que usted llevara una palabra. Y él dice, no, yo vine a trabajar, así que vamos. Y dice que se adentraron para lugares un poquito más rurales.
Y cuando estaban entrando, dice, cuando llega la camioneta y llegaron todos ahí, la comitiva a poder llevar la palabra, dice que viene el jefe de esa tribu que estaba ahí en África. Y cuando viene lo ven, dice que van y como que lo saludan, qué bueno que volvió, le dicen. Y el apóstol dice que estaba impresionado, dice, ¿que volví qué? Y dice que estaba impresionado, dice, no, pero ¿cómo no se acuerda de nosotros si usted estuvo acá hace 2 años atrás? Bueno, era el sueño. Y le dice, pero si tenemos hasta respaldo, si usted estuvo con nosotros, y van y le muestran hasta fotos, y era el mismo. Entonces, ¿en qué se movió él? Él dice que no entendía nada, pero después pudo comprender con esta enseñanza de lo que es el espíritu del hombre, lo que realmente se movió en esa noche cuando estaba durmiendo. Se movió en el espíritu a poder llevar un mensaje de Dios. Eso, hermanos, es extraordinario. Uno dice, wow, qué tremendo, ¿dónde está esa ciencia ficción? No, no es ciencia ficción, está escrito en su palabra. Felipe fue movido en el espíritu, arrebatado en el espíritu, dice la palabra cuando estaba hablando con el eunuco. Entonces hay cosas tan maravillosas y tan extraordinarias en medio del pueblo de Dios y tantas cosas que nosotros podemos hacer, amados. El problema es que muchas veces por no creer, por falta de fe, no podemos lograr visualizar lo que Dios quiere hacer en medio de sus hijos, en medio de su pueblo. Podemos perfectamente movernos. Como bien dice nuestra hermana Juanita, que está ahí, te bendigo, hija, te amamos, te bendecimos. David Rebollo también tiene testimonios así. Podemos perfectamente movernos en el espíritu. Pero tenemos que primero conocer nosotros mismos nuestro espíritu. Si no los conocemos nosotros mismos, ¿qué más podemos hacer o esperar poder hacer? Entonces, es tanto lo que el Señor quiere hacer con sus hijos, pero el Señor necesita de un pueblo entendido, de un pueblo, hermanos amados, de poder comprender y de poder entender lo que el Señor quiere hacer. Hay tantas maravillas y tanto Dios quiere hacer en medio de su pueblo. Él necesita de sus hijos. Él necesita de su pueblo para poder también extender el reino de Dios. El espíritu, entonces, vamos y estamos hablando. Estamos hablando del espíritu del hombre. Hay que discernir, amados. No podemos confundir lo que es el espíritu con lo que es el alma. La palabra, yo les hablaba bien y hacía una forma exhaustiva. Ayer hablaba el estudio anterior del alma. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice una palabra que está en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu. Mire qué interesante. No podemos hacer ese error y caer en ese error. La palabra de Dios divide el alma y el espíritu, dice, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y la intención del corazón. Amén. Entonces hay un alma y hay un espíritu. No lo confundamos, no lo podemos confundir. Porque eso a nosotros nos va a dar claridad, nos va a dar dirección de lo que es mi alma. Cuando yo estoy conmovido en mi alma, cuando mis sentimientos, mis emociones me están llevando a hacer cosas. Pero cuando está mi espíritu vivificado, puedo lograr entender lo que es espiritual. Amén. Muchos confunden también, lo confunden con la mente. Efesios 4:23 dice, y que sea renovado el espíritu de vuestra mente. Ahí tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Porque el Señor necesita de ese pueblo entendido. Y necesita un hombre totalmente que entienda lo que es espiritualmente y lo que es el espíritu del hombre. Es el espíritu, es el alma y es el cuerpo. Y no podemos, amados, no podemos confundirlo. Esa es la palabra correcta. Amén. Entonces, vamos a seguir avanzando. Ya son las 9 de la noche. Pero quiero que vayamos comprendiendo. Porque lo que es el espíritu y lo que va a llevar nuestra salvación va a ser en el espíritu. Va a llevarnos a nosotros también a un conocimiento pleno en el espíritu. Eso nos va a llevar a poder seguir creciendo y avanzando a lo que el Señor quiere para con nosotros. El espíritu va a ser el que va a ser salvo. Y esto no lo digo yo, lo dice su palabra. 1 Corintios 5:5, por favor, si me acompañan. 1 Corintios 5:5. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, vamos a leerlo. 1 Corintios 5:5. Dice así la palabra de Dios. Y de tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer nosotros? ¿Qué va a ser salvo? ¿Nuestra alma? ¿Nuestro cuerpo? ¿O nuestro espíritu? La palabra de Dios se dice en 1 Corintios 5:5. Dice, y tal sea entregado a Satanás
para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, nuestro espíritu, amados, tiene que ser totalmente salvo. Pero cuando hago y cuando tengo un espíritu totalmente vivificado, totalmente despierto y alineado a lo que el Señor quiere. Por eso cuando leemos 1 Corintios 5:5, no 55, dice 5:5. Dice el espíritu de la salvación. La salvación inicial ocurre en el espíritu. Ahí comienza nuestra salvación, en nuestro espíritu. Juan 3:6. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pero mire, aquí quiero buscarlo, si me acompañan por favor. Pero aquí nos damos cuenta, miren lo que dice, ahí mismo Juan, busquemos Juan 3:6 por favor, date el tiempo. Juan, quiero que lo entendamos bien. Juan 3, vamos a leer 3:6. Porque quiero que vean en su Biblia, ya sea una Biblia digital o Biblia de papel, dice, estamos leyendo Juan 3:6, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y mira lo que dice acá, y lo que es nacido del espíritu, mayúscula, espíritu es, minúscula. ¿Te das cuenta? Entonces el traductor puso esto para darle una exaltación a lo que es el Espíritu Santo, la deidad superior, pero también puso un espíritu pequeñito, lo que es el espíritu del hombre es. O sea, si tú estás en carne, carne vas a ser. Pero si tú estás en el espíritu de Jehová, el ruaj de Dios derramado de la mollera hasta la planta de los pies en tu vida, vas a ser un ser espiritual. Te vas a mover en el espíritu. Vas a ser un hombre totalmente vivificado en el espíritu y vas a ser direccionado totalmente en el espíritu. Y es lo que Dios necesita, un hombre lleno del Espíritu Santo para que su espíritu esté totalmente vivificado. No sé si estoy siendo claro con ello. Amén. Entonces, por eso cuando hablamos de salvación, la salvación comienza y siempre va a ser en el Espíritu. Ocurre en el Espíritu. El Espíritu es una nueva creación. El Espíritu es totalmente vivificado. Por eso dice la palabra de Dios que hemos muerto al viejo hombre y hemos nacido en uno nuevo. Porque ahí vives en el Espíritu. Tu espíritu comienza a ser totalmente encendido, avivado, lleno del poder de Dios. Por eso también dice la palabra de Dios en Ezequiel 36:26. Ezequiel 36:26 dice la palabra de Dios así. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Mire qué interesante lo que dice Ezequiel, ¿no? Aquí está muy claro, amados. Está muy claro, no hay dudas. Ezequiel estamos leyendo 36:26. Ezequiel 36:26 dice, y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Es lo que el Señor necesita, poner un espíritu en tu vida. El espíritu del hombre lleno y totalmente encendido y totalmente despierto. Una nueva creación en Cristo Jesús somos. Ese es el espíritu del hombre totalmente, hermanos, alineado a lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que el Señor tiene que ser renovado después del pecado adámico. Y por eso hablábamos la semana pasada del alma adámica y del alma regenerada o renovada. Porque el alma adámica es un alma que está corrompida por el pecado. Pero el alma renovada, el alma reformada o reconstruida, como tú quieras llamarle, es un alma que comienza a alinearse a Dios. Y comienza a entender que tiene la capacidad de no pecar. Entonces, por eso es tan importante, mis amados, comprender lo que es el espíritu del hombre. No vamos a poder seguir porque ya estamos en 1:10, pero sí quiero dejar que entendamos que el espíritu del hombre tiene que estar totalmente vivificado y totalmente despierto para lo que el Señor quiere hacer. Quiero que entendamos que el espíritu del hombre, en esta primera serie de lo que es el espíritu del hombre, hemos podido entender, mis amados, según lo que dice la palabra de Dios, que primero nuestro espíritu siempre ha estado, siempre estuvo, antes incluso de la creación, que Él nos conoció, que Él no solamente nos conoció, sino que también nos puso nombre,
que todo comenzó en el Génesis 2:7 cuando Él puso aliento de vida y pudimos estudiar lo que era el aliento de vida. Pudimos comprender lo que era esta manifestación gloriosa que hizo, que nos trajo un despertar, y no solamente un despertar, sino que nos hizo un ser viviente, un ser racional, consciente, vivo, con ese espíritu del cual sopló. Y ciertamente, como dice Job 32:8, ciertamente espíritu hay en el hombre. Entonces, nuestro espíritu, ¿cómo está? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Está vivificado? ¿Está totalmente lleno del Espíritu Santo, unido al Espíritu Santo? ¿Es de Él completamente sellado? ¿Completamente guardado para Él? Vamos a ir entendiendo y la próxima semana vamos a ir culminando, si Dios lo permite así. Porque no solamente tenemos que conocer lo que es el espíritu del hombre, tenemos que ver también cómo el espíritu del hombre se mueve en unificación con el Espíritu Santo. Cómo, hermanos, es sellado nuestro espíritu. Y cómo tenemos la capacidad maravillosa también de movernos en el espíritu. De poder tener la capacidad de poder, hermanos, comenzar a manifestar las funcionalidades más gloriosas en el espíritu y poder ser un ser espiritual con un cuerpo. No un cuerpo con un espíritu. Nosotros somos un espíritu con un cuerpo. Eso tenemos que comprenderlo. Somos un espíritu con un cuerpo. Siempre lo digo así cuando estudiamos esto. Así que vamos a orar al Señor para dar gracias a nuestro Padre Celestial por este tiempo hermoso que hemos tenido el día de hoy con este estudio de guerra espiritual y liberación, el espíritu del hombre. Estamos hablando en nuestra primera serie, hemos dado la plataforma de lo que es realmente el espíritu, cómo fue injertado el espíritu, quién lo injertó, quién puso el espíritu en el hombre, que fue Jehová, qué es lo que es realmente el espíritu. Pero vamos a continuar la próxima semana en nuestra serie número 2, hablando del espíritu del hombre, pero vamos a focalizar ahora de cómo también va a trabajar, cómo también se unifica al Espíritu Santo. Vamos a ir hablando de todo eso el próximo miércoles. Así que bueno, vamos a dar gracias al Señor por este estudio maravilloso y porque hemos podido profundizar la palabra esta noche de lo que es el espíritu del hombre, y porque Dios es bueno, porque Dios es precioso, y pese a toda adversidad sabemos que Dios es bueno. Dios siempre va a ser bueno. Vamos a orar esta noche. Vamos a orar por nuestro hermano Yuri, vamos a orar por los enfermos que tenemos también nosotros en el Escogidos para Liberar, para que el Señor haga el milagro, la sanidad, pero también vamos a orar por el padre de nuestra profeta Lorena. Vamos a ir orando por cada petición también que ha sido soltada y que seguimos orando. Damos gracias al Señor porque Él es bueno, y puedes volver a escuchar este estudio. No te preocupes si tú no lo lograste escuchar en vivo y en directo, lo puedes volver a escuchar por esta misma plataforma, queda grabado. Pero si tú quieres ya verlo más tranquilo y un poquito más editado, lo puedes también ver por nuestra página de YouTube, Escogidos para Liberar. Ahí está toda la serie, está la carne, está el alma. Vamos a subir esto mismo también, el espíritu, la primera serie. La próxima semana serie 2, y puedes ir poniendo pausa y puedes volver a verlo. Así que te podemos y te desafiamos a que sigas profundizando esta palabra. Bendigo a todos los que están ya escribiendo también por las peticiones. Bendigo a nuestra hermana Mary que nos escribe ahí. Damos gracias al Señor por su vida, por la familia también. Y bueno, también a nuestra amada profeta Kelly que nos bendice también con sus palabras de este estudio maravilloso que hemos tenido el día de hoy. Así que, bueno, bendecimos a todos, que el Señor les bendiga grandemente, y vamos a orar por todas las peticiones que están siendo soltadas. Un gran abrazo a nuestra hermana Sandra Jacob, a Albert también, que está ahí en todo momento, ha estado, también a nuestro hermano Dani, que el Señor te bendiga grandemente, hijo. A todos, un gran abrazo, y vamos a orar a nuestro Padre Celestial para dar gracias a nuestro Dios por este estudio, el cual nos permitió tener de 1 hora completa este día miércoles, y espero que también sea de mucha bendición. Comparte y suscríbete a nuestro canal para que otros también sean totalmente bendecidos. Así que vamos a orar también por la cuñada Roxana de nuestra hermana Gina Barrio Nuevo, así se llama. Vamos a orar también por ella. Así que vamos a pedirle que todos los que tengan peticiones o la nación que tú quieras, escríbenos para poder orar también esta noche por esas peticiones. Amén. Así que nos unimos en oración. Padre, te damos gracias
porque tú eres bueno, Señor, porque infinitas son tus misericordias. Espíritu Santo, guíanos, direcciónanos, Señor amado, y que todo lo que vayamos haciendo este resto de semana sea bajo tu voluntad, papito Dios. Bendecimos a cada petición, Señor amado, que está siendo soltada. Oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo por nuestro hermano Yuri. Soltamos la palabra de Rey de Gloria, sanidad. Rey de Gloria, Padre Santo, protégelo, cuídalo, Rey de Gloria, y que traiga una restauración en su cuerpo en forma rápida, Señor amado, y esto solamente sea, Señor amado, Padre bendito, un pasar, Señor, de esta enfermedad. Bendecimos también al Padre, nuestra hermana y profeta Lorena, Señor amado, y Calama, sea totalmente bendecida, Rey de Dios. Soltamos la palabra de bendición sobre ella, sobre su Padre, Señor, que venga la sanidad y restauración pronta, porque así hay un pueblo orando, ayunando, Señor amado, y creemos fielmente que tú darás la sanidad. Bendecimos también a nuestra hermana Rosana Barrio Nuevo, Señor amado, Padre Santo, cuñada, nuestra hermana Gina. Soltamos la palabra, Rey de Dios, sobre ella, y Padre bendito, haz el milagro, Señor, porque tú eres un Dios de milagros, eres un Dios de poder. Y Padre bendito, oramos por cada petición que está siendo soltada esta noche, Padre, que tu poder maravilloso, Rey de Gloria, se glorifique en medio de este pueblo precioso. Padre bendito, desde Arica hasta Tierra del Fuego, oramos por nuestra nación Chile, oramos por el ejército de intercesión nacional que está día y noche orando y clamando también por esta nación, Señor. Bendecimos, Rey de Gloria, Padre, a tu remanente, y oramos para que tú sigas levantando a sus ministros como llamas de fuego en esta nación. Padre, en el acuerdo oramos, Señor, y declaramos bendición, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, eres bendito, eres misericordioso, y grande, Señor amado, eres tú. Y te adoramos y te glorificamos, Señor, porque tú eres digno de exaltación. Aún en la adversidad, aún en los problemas, te alabamos, Rey de Gloria, y te damos gracias, Señor amado. Padre, bendecimos a todos los que se pudieron conectar desde las 8 de la noche, Padre Santo, y pudieron recibir esta palabra. Sean totalmente bendecidos, Señor amado. Soltamos la bendición de lo alto. Padre bendito, enciende y avívalos, Señor amado, en fuego y poder, para que totalmente sean llenos de ti, y el Espíritu, Señor amado, nuestro Espíritu, se esté totalmente despierto, vivificado, encendido y unido a tu Espíritu, Padre bendito, para poder ejecutar y para poder hacer tu voluntad y no la nuestra. Bendecimos, Señor amado, este estudio. Te damos gracias, Rey de Gloria, por todos los que se pudieron conectar, todos los que se van a ir conectando, y todos los que van a alcanzar este video también, Señor amado, que sean totalmente bendecidos, restaurados, y que conozcan la verdad. Y esa verdad, Padre bendito, los haga libres, Señor. Así oramos, así clamamos, dándote gracias, Rey de Gloria, por este hermoso estudio, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Gracias, Rey de Gloria, por tu presencia. Bendecimos a cada uno de los que se pudieron conectar. Damos gracias a Dios por este estudio maravilloso que pudimos tener este día miércoles, así como todos los miércoles, 1 hora soltando palabra, dirección y guianza. Y bueno, conéctate nuevamente. ¿Cuándo? El día viernes tenemos una invitación del Ministerio Betel en Punta Arenas. Vamos a estar en una conversación también del reino. Vamos a estar hablando precisamente de la religiosidad, de cómo corrompe, cómo lamentablemente ciega a los hijos de Dios. Vamos a estar junto a Alexis de allá de Punta Arenas en un tiempo maravilloso y glorioso, para que también te puedas conectar por intermedio del Ministerio Betel, parte de la Red Rey. Y después vamos a estar conectados el día sábado. Prepárate, porque el día sábado hay sorpresas. A las 7:30 de la tarde, bueno, siempre conectamos 7 de la tarde, ya estamos conectados. Así que prepárate el día sábado, para que puedas ver también la sorpresa que tenemos preparada. Bendigo a todos, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias, amada familia ministerial, escogidos para liberar. Todos los que se conectaron, ahí veo a Daniela, veo también a hermana Jimena, Osvaldo, Donaire, a la profeta Kelly de Restaurando el Templo, que el Señor le bendiga grandemente. Steven, un gran abrazo, hijo. Todo el ministerio escogidos para liberar sean totalmente bendecidos. Nuestra hermana Camila, un gran abrazo. Les amamos, les bendecimos. Les mando un abrazo fraterno, confiando que prontamente nos veremos, pero sepan que estos ministros que les aman, les bendicen. Y estoy hablando, cuando hablo ministro, hablo de la pastora Jocelyn, hablo del pastor Mario, los profetas de casa, Daniela, igual, y todos los ministros que están en este hermoso ministerio. Les amamos, les bendecimos y les mandamos un abrazo fraterno. Un gran abrazo, y que la paz de Dios sea la vida de cada uno de ustedes. Nos despedimos, que el shalom de Dios esté en su vida. Bendiciones. Adiós.